Cállense. Cállense. Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. En este caso, pues, espero que lo que vimos el día de ayer, pues, les haya ayudado para poder solucionar sus dudas en cuanto a la solución o, en este caso, el cálculo de las diferentes magnitudes dentro de un circuito eléctrico mixto. Sí, entonces, ahí pues ya les resolví uno. Su tarea pues era resolver todos los demás que tenían pendientes, ¿verdad? Tenemos desde la semana pasada circuitos que tenían que realizar de este tipo de circuitos mixtos y entonces ya pudieron ustedes observar cuál es el procedimiento para poderlo solucionar. En este caso, pues les mostré la forma de solucionarlos tanto en el simulador como manualmente. De igual forma, pues nos tienen que coincidir los datos. Puede que haya alguna variación entre los datos dependiendo del número de decimales que tomemos, pero no tiene que ser extrema, ¿verdad? Puede ser unos 2, 3, 4 decimales que pueda aumentar o disminuir, pero de ahí no tiene que pasar. Muy bien, entonces el día de hoy voy a compartirles ahí los temas que vamos a estar trabajando. Con esto vamos a estar terminando este módulo de buenas prácticas. La próxima semana pues ya iniciamos con lo que es mantenimiento de hardware y ya les voy a dar la indicación también de cómo lo vamos a estar trabajando. En el caso de mantenimiento de hardware sí hay contenido que vamos a estar trabajando desde NetAcad, pero de igual forma vamos a seguir utilizando Moodle porque ahí es donde vamos a estar registrando los procedimientos o lo que nosotros vamos a tener como registros para poder llevar el control tanto de sus asistencias, el control de su rendimiento dentro de la plataforma. Les comentaba el día de ayer que su participación dentro de los foros, pues iba a ser importante, pues de ella iba a depender más que todo el punteo de su asistencia, ya que como no podemos estar físicamente, pero la participación en los foros, pues me demuestra a mí que ustedes sí están, por decirlo así, asistiendo a cada una de las sesiones de capacitación. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a iniciar. Hoy voy a trabajar con el usuario de Mayerly. Entonces, Mayerly, ¿me puede compartir su usuario? Es M. Cristina. M. Cristina. Muy bien, gracias, Mayerly. Entonces, les voy a compartir ahorita la pantalla para que puedan, en este caso, pues visualizar cada una de las actividades que tienen para el día de hoy. El día de hoy me refiero a que tuvimos que haberlas trabajado, pero ustedes tienen el transcurso de aquí al jueves para poderlas realizar, ¿verdad? Muy bien, ya les estoy compartiendo por ahí la pantalla. Vamos a entrar a la plataforma. Y vamos a entrar con el usuario de Mayerly para observar
¿cómo es que ustedes podrían visualizar en este caso la plataforma? Aquí es M. Cristina, en el caso de Mayerly. Y vamos a ver los contenidos del día de hoy. Tenemos aquí el curso. Vamos a venir por acá. Todos los contenidos anteriores ayer los revisamos. También les mostré la parte de los comentarios que deben de agregar. Vean, entonces aquí está la semana en la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Por lo tanto, aquí pues voy a revisar quienes ya agregaron su comentario sobre el video de la semana. En este caso tenemos ahí a Diana, a Byron, que son los únicos dos que han agregado su comentario. Entonces, todos los demás, pues, les recomiendo que lo puedan hacer. Recuerden que no es necesario que estén en una computadora para poder ingresar a la plataforma e interactuar con cada una de las actividades. En este caso, para ustedes, pues, pueden ingresar desde su teléfono, desde una tablet, desde cualquier dispositivo que tenga conectividad a internet, ¿verdad? De hecho, desde su Smart TV pueden acceder también a la plataforma. Únicamente con el vínculo o el link de la plataforma ustedes ya pueden acceder para que pues no anden con la pena de que no tengo computadora y por eso no he accedido. No, no es necesaria la computadora, ¿verdad? Muy bien. Vamos en este caso, entonces vamos a ver por acá. Aquí están los videos. Recuerden que también tienen que participar en este glosario que tenemos sobre términos desconocidos y relevantes del curso, donde ustedes tienen que agregar temas, ¿verdad? En este caso, aquí solo tenemos uno, que fue el que yo agregué el día de ayer, ¿verdad? Entonces, espero que en el transcurso de la semana, pues ustedes puedan agregar sus contenidos. Más abajo, pues están los ejercicios sobre fuentes de alimentación, lo que les explicaba el día de ayer. Lo voy a volver a cargar, lo voy a descargar para volverlo a abrir nuevamente y les voy a mostrar cómo es que lo vamos a trabajar. Y luego, pues tienen que subir esa tarea en esta parte de acá. Abajo de esa tarea, vean que ya nos aparece la clase 23 de abril del 2020. Solución del circuito mixto. La clase que le subí aquí, pues es la segunda parte, ¿verdad? La segunda reunión que realizamos y entonces ahí aparece cómo resolvimos el circuito mixto. Entonces, por si a alguien todavía se le dificulta, pues puede ingresar a este enlace y automáticamente pues va a observar cómo se solucionó el circuito. O si alguien no le dio chance de copiarlo, ¿verdad? Para que ya lo puedan entregar, porque ese era uno de los ejercicios que tenían que entregar, pues pueden ingresar ahí a ese link y observar el video en cualquier momento, ¿verdad? Entonces ahí aparece, este es el enlace, puedes acceder a la clase del día jueves. Muy bien, vamos a abrir entonces este documento de Word, que fue el último que les compartí el día de ayer y que era, o en este pues está basada la tarea, ¿verdad? Entonces les comentaba de que aquí tenemos más de una fuente de alimentación dentro de nuestro circuito. Cuando nosotros vamos a tener más de una fuente de alimentación, tenemos que ver el tipo de conectividad que va a tener la fuente de alimentación independientemente de otros dispositivos que estén dentro del circuito, nosotros vamos a ver cómo es que están conectadas esas dos fuentes de alimentación. Y en este caso, por ejemplo, si estamos observando este circuito de acá, podemos observar que estas dos fuentes de alimentación tienen un tipo de conexión. Si lo hiciéramos de forma independiente, nosotros sin tener esta resistencia por acá, nosotros podríamos observar perfectamente cuál sería el tipo de conexión de estos dos dispositivos. A ver, alguien que me diga qué tipo de conexión tienen esos dispositivos dentro de ese circuito. ¿En serie? No, no es en serie. Paralelo. Paralelo, exactamente. La forma de conectividad de estos dos circuitos es una conectividad en paralelo. Nos damos cuenta acá, ¿por qué paralelo? Pueden decir algunos, si yo veo que el circuito está en serie. Claro que el circuito se mira que está en serie, pero en realidad estas dos fuentes de alimentación sí tienen una polaridad, a diferencia de la resistencia. Algo característico de la resistencia es que la resistencia no tiene una polaridad. No voy a tener un polo positivo y un polo negativo. Ahí no van a ver. Yo puedo conectar la resistencia de cualquiera de las dos formas
que lo que pasa dentro del circuito es que el propio circuito es el que polariza esa resistencia. O sea, que si aquí viene dentro del circuito, viene una corriente positiva, entonces esta resistencia automáticamente toma un polo positivo. Si de este otro lado viene una, por ejemplo, vamos a asumir que esta fuente de alimentación no está, y está solo esta de acá, aquí tendríamos la parte negativa. Aquí se conecta esta resistencia a una parte negativa, por lo tanto se polariza como un lado negativo. Y ya físicamente yo puedo conectar de cualquier forma la resistencia, la puedo voltear y yo no tengo un polo que yo diga, ah, esta resistencia es positiva de acá y negativa de acá. No hay, no importa cómo la conectemos, al final lo que hace el circuito es polarizar la resistencia. Entonces eso es lo que pasa acá con las resistencias. Por eso la forma de conexión de las resistencias es que si una va detrás de la otra, es en serie. En cambio, con nuestras fuentes de alimentación no podemos hacer eso, porque con las fuentes de alimentación, esas sí tienen, en este caso, una polaridad. Y la fuente de alimentación va a tener una parte positiva y una parte negativa. En el diagrama, la parte positiva se identifica como la línea más grande y la parte negativa como la línea más pequeña. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la parte positiva y la parte negativa. Cuando vamos a ver dentro de un circuito el tipo de conexión, si recordamos un poquito la presentación de donde nos hablaba de circuito serie y circuito paralelo, nos decía que la característica de un circuito en serie era que iba a ir un dispositivo detrás de otro. Cuando hablamos de que un dispositivo va detrás de otro, quiere decir que va a tener un polo positivo y un polo negativo. Y en el polo negativo del dispositivo se va a conectar el polo positivo del otro dispositivo. Y al final pues va a tener un polo negativo y como es en serie va a ir a otro polo positivo. Y así sucesivamente voy a ir conectando los dispositivos uno tras de otro. En el polo negativo de uno conecto el positivo del otro. En el polo negativo de ese otro conecto el otro positivo. Así sucesivamente. Esa es una conexión en serie. Ahora la conexión en paralelo. La característica dentro de la presentación decía que la conexión en paralelo, pues los dos polos positivos se conectan a ellos mismos y los dos polos negativos a ellos mismos. Quiere decir que yo voy a tener un polo positivo y un polo negativo. A este polo negativo yo le voy a conectar otro negativo y a este polo positivo le voy a conectar otro positivo. Muy bien. Vean pues, entonces en el caso de que yo tenga conectados esos dos polos, el polo positivo con otro polo positivo y el polo negativo con otro polo negativo, no importa qué dispositivo sea, en este caso esa es una conexión en paralelo, porque yo voy a estar conectando estos dos polos y estos otros dos polos. Entonces ahí lo que pasa es de que la conexión ya no es en serie, sino que se convierte en una conexión en paralelo. Entonces, si nos damos cuenta dentro de este circuito y observamos nuestras fuentes de alimentación, aquí tenemos el polo positivo, aquí tenemos el polo negativo, aquí tenemos el polo negativo y aquí tenemos el polo positivo. Si eliminamos esta resistencia y asumimos que el camino sigue, el polo positivo de una fuente de alimentación, ¿con qué polo va a dar dentro de la otra fuente de alimentación? Positivo. Exactamente. En este caso, los dos polos positivos se juntan, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenemos un tipo de conectividad en paralelo. ¿Sí? ¿Lo pueden observar? Muy bien, entonces ese tipo de conectividad la vamos a identificar como una conectividad en paralelo. Quiere decir que, por lo tanto, cuando nosotros tenemos en fuentes de alimentación una conectividad en paralelo, nosotros vamos a tomar en cuenta que para solucionar o para poder resolver este tipo de conectividad o cuál va a ser la fuente de alimentación o el voltaje suministrado,
nosotros vamos a restar los voltajes. Restamos los voltajes. Quiere decir entonces que acá nosotros vamos a asumir en este ejercicio que los 25 voltios de una fuente de alimentación que está conectada en paralelo con una de 5 voltios se restan. Por lo tanto, ¿cuál sería el voltaje dentro de este circuito? El voltaje para este circuito sería 20 voltios, ¿sí? Entonces aquí, ya haciendo un circuito, en este caso equivalente, eliminamos una de las dos fuentes, que por lo regular la que se elimina es la más pequeña. Entonces aquí venimos e eliminamos una de las dos fuentes, que sería la más pequeña, y asumimos que esta toma el mando dentro del circuito. ¿Y con qué valor lo toma? Con el voltaje que nosotros hemos, en este caso, hallado, restando los dos voltajes de las dos fuentes de alimentación. Ahora bien, si la conexión de las fuentes de alimentación fuera diferente, que en este caso esta resistencia estuviera volteada y estuviera aquí el positivo y en esta parte de acá el negativo y siguiera siendo de 5 voltios, entonces ahí ya cambia, porque ya el cálculo ya no es una resta, sino que en este caso ya se suma. Por lo tanto, el voltaje, si estuviera de una forma invertida esta fuente de alimentación, ya no sería de 20 voltios, sino que el voltaje dentro del circuito sería 30 voltios, ¿sí? Entonces, para estos dos ejercicios que vamos a ver acá dentro de esta hoja, en estos dos ejercicios, pues las fuentes de alimentación, si se dan cuenta, las dos están en paralelo. Por lo tanto, lo que se hace es una resta, ¿sí? Entonces, hay que solucionar esos circuitos. Aquí solo hay una fuente de alimentación, lo único que es un circuito mixto, el cual tienen que resolver, ¿verdad? Y luego, pues, pasarlo al simulador. Esto es como parte del repaso de circuitos serie, paralelo y mixto. Y esa sería la primera tarea que tienen que entregar. ¿Estamos con eso? ¿Dudas, preguntas? Está bien. Ninguna. Muy bien. Vamos más abajo. Más abajo vamos a tener, en este caso, nuestro siguiente tema, que es el tema del día de hoy. Aquí vamos a trabajar lo que es fuentes de alimentación. Si regresamos un poquito a nuestros contenidos de la semana pasada, tenemos aquí un archivo de fuentes de alimentación, en el cual, pues, si ustedes lo leyeron, pudieron observar cuáles son los componentes, cuáles son los tipos de fuentes de alimentación, cuáles son los voltajes que debería de proporcionar una fuente de alimentación, cuáles son los diferentes colores de cables que aparecen dentro de la fuente de alimentación, cuáles son los conectores de la fuente de alimentación y para qué sirven. En este caso, aquí nos muestra también en este video nos muestra el funcionamiento de la fuente de alimentación. Entonces, ahorita, la semana pasada lo leyeron, ahorita pueden ver ese video para que ustedes puedan conocer cómo funciona en realidad la fuente de alimentación. Su principal función dijimos que era de transformar la corriente alterna en corriente directa, ¿sí? Y luego, pues, transformar los voltajes de 110 voltios o de 220 voltios que los pudiera transformar, en este caso, a 5, a 12, a 9, a 3.3, dependiendo de lo que necesite, en este caso, los dispositivos dentro de la computadora. Más abajo tengo otro video que muestra los tipos de fuentes de alimentación. Eso también estaba dentro del documento que les compartí. ¿Qué tipos existen? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Por qué hay de más potencia? ¿Para qué se utilizan las fuentes de mayor potencia? Todo eso pues lo pueden observar en este vínculo de acá o en este video. Luego de esta pequeña recapitulación, nos aparece también un video de cómo crear una fuente de alimentación. En este caso ya vimos cuáles son los dispositivos electrónicos, ya vimos que es un circuito y en sí la fuente de alimentación se crea a través de un circuito electrónico. Entonces, en este video se explica cómo ustedes pueden crear manualmente a través de distintos dispositivos electrónicos una fuente de alimentación variable, que al final pues nos pueda dar diferentes tipos de voltajes. Yo no sé si han visto ustedes los transformadores
que a veces traen algunos dispositivos. En una parte del transformador es grande, ¿verdad? Lo conectan ustedes al tomacorriente y hay transformadores variables que nos ofrecen diferentes voltajes, ¿verdad? Lo podemos poner en 3, en 5, en 9, en 12, en 20 voltios y dependiendo del voltaje que seleccionemos, pues ese va a ser el voltaje que va a suministrar. Y entonces aquí en este video se explica cómo crear una fuente de alimentación a través de circuitos electrónicos. ¿Sí? Muy bien. Abajo tenemos una presentación más. Y esta presentación habla acerca del mantenimiento y la solución de fallas en una fuente de alimentación. Entonces, esta va a ser la presentación que también tienen que leer para esta semana. Esta presentación y los videos anteriores nos van a servir para realizar esta actividad. La actividad consiste en realizar un resumen y un diagrama de flujo sobre el procedimiento para el mantenimiento de la fuente de alimentación. Veamos qué muestra esta presentación. La vamos a descargar. La voy a abrir. Y ya nos aparece acá. Entonces, esta presentación nos habla acerca del mantenimiento básico de la fuente de poder o la fuente de alimentación. Acá, pues, nosotros vamos a encontrar cuáles son los pasos que vamos a utilizar para poderle dar un correcto mantenimiento de la fuente de alimentación y por qué es necesario realizar ese mantenimiento. Dice, el tiempo de vida útil de una fuente de poder es variable, pero sin duda este tiempo puede ser alargado al aplicar mantenimiento frecuente a la fuente de poder. Debido a su fuerte trabajo, es aconsejable realizar el primer mantenimiento al año de vida de la fuente. Antes de comenzar, desconecte la fuente y espere un aproximado de 15 minutos para permitir que los capacitores descarguen la corriente acumulada. En los videos explica cuáles son los capacitores. Muestra el video cuál es un capacitor dentro de la fuente de alimentación, cuál es la función y por qué es que tienen carga en un momento determinado. Y que aunque la fuente de poder esté apagada, mantienen todavía su carga. Entonces, por eso nos sugiere ahí 15 minutos para esperar a que los capacitores se descarguen completamente. Luego dice, ¿qué herramientas necesitamos para proveer el mantenimiento? Aquí ya nos habla de qué herramientas vamos a utilizar. En buenas prácticas, pues vimos qué herramientas tenemos para los diferentes procedimientos y las específicas para realizar el mantenimiento de la fuente de poder son destornillador Phillips, una brocha o pincel, la pulsera antiestática y un limpiador de contactos, que sería el material que vamos a utilizar para limpiar nuestra fuente de alimentación. Proceso para realizar el mantenimiento. Aquí ya nos muestra los pasos que nosotros vamos a utilizar directamente para poder venir y quitar la fuente de alimentación de nuestra computadora y limpiarla por dentro. Ahí nos muestra 2 pasos, vamos a continuar. Aquí nos muestra el tercer paso y en algunos pues nos muestra alguna imagen de lo que se va observando y nos dice qué es lo que nosotros vamos a tener que ir haciendo. Esos pasos ustedes los tienen que leer porque eso les van a servir a ustedes para realizar su tarea, ¿verdad? Lo del resumen y el diagrama de flujo que tienen que incluir. En base a esos pasos, los pasos pues nos sirven para el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo hace referencia a las acciones que nosotros vamos a realizar para evitar que se produzca algún daño dentro de nuestro equipo, en este caso dentro de la fuente de alimentación. Ahora bien, en algunos casos, pues van a haber fuentes de poder que ya van a estar dañadas. Entonces, una de las tareas que les quedó la semana pasada, pues era verificar cuáles eran las posibles fallas y las soluciones. Aquí les voy a mostrar algunos y cuál es la forma en la que nosotros vamos a detectar esas fallas. Dice, diagnóstico y mantenimiento de fallas comunes en fuentes de alimentación. Los tipos de fallas que pueden presentarse son los siguientes. La fuente no suministra ningún voltaje. El voltaje que proporciona la fuente no es el adecuado. El sistema se enciende, pero se cae enseguida y produce un sonido.
El sistema se inicia normalmente, pero tiende a caerse durante el trabajo o se reinicia por sí mismo en forma aleatoria al azar. Entonces, vean, aquí ya nos habla de problemas que puede presentar una fuente de alimentación ya dentro de la computadora. Puede que no encienda, ¿verdad? Yo voy a encender mi computadora y que no dé ninguna señal de que tiene corriente. O puede ser de que encienda, pero al poco tiempo se apague. O que encienda, pero no muestre la imagen del sistema operativo. Entonces, esos son problemas que pueden presentarse dentro de la fuente de alimentación. Las fallas comunes, dice, para diagnosticar fallas en la fuente de alimentación se deben seguir los siguientes pasos. Ahí ya nos va a mostrar cuáles son los pasos para que nosotros podamos diagnosticar una fuente de alimentación, ya hablando específicamente de una computadora. ¿Cómo nosotros vamos a detectar cuáles son las fallas que nos puede proporcionar? Ahí hay pasos, de igual forma que en el mantenimiento, aquí ya nos muestra pasos. Dice, presione el botón de encendido. Si el equipo no muestra ningún intento de arranque, es probable que el equipo no cuente con alimentación de energía. Inicie verificando el paso de corriente en dispositivos externos. Aquí nos aconsejan que para detectar las fallas, empecemos por el problema más lógico que se pueda presentar o el problema más sencillo. A ver, vamos a ver quiénes tenemos acá de participantes. Por ejemplo, José Maldonado. Algo bien lógico por lo que una fuente de poder no pueda encender. Lo más simple, ¿cuál crees que puede ser el motivo por el cual la fuente de alimentación no se encienda? ¿José? Tal vez porque no está conectada. Exactamente. Muy bien. Gracias, José. Ese es el primer problema más lógico, ¿verdad? De repente yo voy a encender la computadora y no estaba conectada. O no estaba encendida la regleta donde yo la tenía conectada. O de repente tengo un UPS y no está encendido el UPS. Entonces nosotros empezamos resolviendo los problemas más lógicos. Porque de repente alguien, no encendió mi máquina. Bueno, la voy a desarmar, le voy a quitar la fuente y voy a empezar a desarmarla para ver qué tiene. Y el problema era que no estaba conectada. Ya cuando la volvió a armar ya no dio, pero ahí sí porque él sabe qué tocó. Entonces, para evitarnos ese problema, nosotros vamos a empezar por los problemas más lógicos. Que no esté conectada, que de repente tenía un interruptor atrás y no está encendido. Entonces, esas son las formas más lógicas de verificación. O de repente no había luz, ¿verdad? Él va a encender la computadora y lo que pasó era que no había luz, habían cortado la luz y por eso no encendía. No era de que estuviera mala la fuente de alimentación. Entonces, eso es lo que nosotros podemos empezar a verificar. Luego, pues nos habla de algunos otros procedimientos que nosotros podemos ir comprobando. El tomacorriente. Luego también nos habla de, por ejemplo, si ya verificaron todo lo más lógico y no es eso, entonces sí ya entramos a trabajar sobre la computadora, ¿verdad? Desarmamos la computadora o más bien quitamos la fuente de alimentación para poder verificar que la fuente de poder esté funcionando bien. Para esto, pues vamos a hacer uso también de un multímetro. En este caso, para estas fallas ya se utiliza un multímetro para verificar los voltajes y hay algunos procedimientos que nosotros vamos a poder realizar dentro de la fuente de alimentación para poder verificar que ésta pueda encender. Por ejemplo, ¿cómo enciendo yo una fuente de alimentación si no la tengo dentro de mi computadora? Yo sé que la fuente de alimentación se enciende cuando yo presiono el botón de power dentro de mi CPU. Pero ¿cómo lo hago si ya la he extraído? Las fuentes de alimentación no traen interruptor de encendido. Los que revisaron la presentación se pudieron dar cuenta de que existe una fuente ATX y una fuente de poder AT. Las AT son las más viejitas. Esas sí traían un interruptor que encendían directamente la fuente de alimentación y la apagaban. Pero las más recientes, que son las fuentes de poder ATX, no traen interruptor. Entonces aquí en el paso 5 nos muestra cómo podemos encender una fuente de alimentación sin estar conectada a la computadora. Dice, para encender la fuente de alimentación, dice, lo vamos a hacer a través de un puente. Ya nos quedan 10 minutos. Lo vamos a hacer a través de un puente que conecte uno de los cables de tierra, que van a ser los cables negros, con el cable Power On. ¿Y qué color tiene ese cable? Color verde. Es el único
de color verde en la fuente de alimentación. Pero ¿dónde va a estar esa conexión? En el conector ATX, ¿sí? Entonces, para los que no han leído la presentación, les recomiendo que la lean, verifiquen cuáles son los tipos de conectores e identifiquen cuál es el conector ATX. Y ahí pues se va a encontrar el cable Power On, que es de color verde. Y entonces al hacer nosotros un puente, es como que estuviéramos utilizando un switch, encendiendo un circuito, desde el color verde al color negro de un cable, que en este caso hay un montón de cables negros, puede ser cualquiera, automáticamente la fuente se enciende. Si yo quito ese puente, se apaga. Entonces el puente tiene que estar fijo sobre esos dos cables para tener la fuente de alimentación encendida. ¿Y para qué la voy a encender? En este caso yo la voy a encender para poder verificar los voltajes que suministra cada uno de los cablecitos. Pero yo tengo que conocer cuál es el voltaje de cada cable para poder garantizar que nos está devolviendo los voltajes que necesitamos. Porque si no, en este caso, pues puede ser que la fuente esté dañada. Dice, la fuente funciona al presionar el botón de encendido, pero la computadora no envía señal al monitor luego de instalar un nuevo hardware. Las fuentes traen una potencia que pueden suministrar. Si nosotros conectamos más dispositivos de los que trae nuestra computadora, la fuente de alimentación no los va a aguantar en algunos casos. Entonces puede ser que cuando necesita más potencia, automáticamente no logra satisfacer, en este caso, el circuito de cada dispositivo y por lo tanto no va a funcionar la computadora. Entonces, esa podría ser una de las fallas, ¿verdad? Otra de las fallas dice, la fuente de poder funciona correctamente, pero realiza ruidos extraños. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar y darle un mantenimiento a esa fuente de poder. Estudiamos anteriormente los circuitos para que acá en la fuente de poder nosotros podamos identificar cuáles son los distintos dispositivos y en un momento determinado poder verificar si los dispositivos están funcionando de forma correcta. Y para ello pues también utilizamos el multímetro dentro de la fuente de alimentación. Uno de los problemas comunes es que se puede quemar el fusible. Todas las fuentes de poder traen su fusible. Entonces, si se quema el fusible, hay que revisar por qué razón se quemó. Puede ser que una resistencia ya no esté buena, que un transistor ya no esté bueno dentro de la fuente de poder y que por eso pues esté dejando pasar más corriente y pues lógicamente ahí va a estar la falla de la fuente de alimentación. En algunos casos es rentable tratar de reparar una fuente de alimentación, en otros casos no. Es más probable o más factible comprar otra fuente de alimentación y sustituirla dentro de la computadora en lugar de tratar de repararla, porque algunos dispositivos sí tienen un costo elevado para tratar de cambiarlos, ¿verdad? Pero sí es necesario que nosotros los conozcamos, que aprendamos a darle un mantenimiento para garantizar que nuestra fuente de poder funcione de forma correcta. ¿Sí? Y con eso pues termina nuestra presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Con esto estaríamos terminando la parte teórica de nuestro resultado de aprendizaje número 2 de buenas prácticas en la reparación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay? Está claro, solo la pregunta, la evaluación, resultado de aprendizaje 2, ¿para cuándo se va a entregar? Muy bien. Entonces, gracias, Ener. En este caso, la evaluación del resultado de aprendizaje número 2 ya aparece por acá. Esta es bien sencilla, es aún más sencilla de lo que son las de NetAcad. En este caso, es un cuestionario de 10 preguntas. Solo tienen que seleccionar las respuestas correctas y luego, pues, enviar sus respuestas. Tienen 2 intentos permitidos. El cuestionario está abierto desde el día de ayer. Tienen de aquí al otro viernes para poderlo realizar. ¿Sí? Esas 10 preguntas. Ok, está bien. Sobre NetAcad, los que no se han hecho la evaluación del capítulo número 2, les escribió hoy en la mañana que ya se las había habilitado. Ya se encuentra habilitada la evaluación del capítulo número 2, que era la que tenían que realizar para hace 2 semanas. Entonces, esa evaluación ya está habilitada únicamente para las personas que no lo han resuelto, que por ahí les mandé en WhatsApp que son 7 personas y entonces ya la pueden realizar. Está abierta desde el día de hoy hasta el día jueves.
¿sí? Entonces tienen de aquí al jueves para poderla realizar. Evaluación del capítulo número 2 de NetAcad. ¿Estamos con eso? ¿Dudas, Sí. preguntas, comentarios en relación a los temas? Vean, los que tengan la posibilidad y tengan, por ejemplo, una su compu que ya no esté buena, quieran extraer la fuente de alimentación de su computadora, pueden hacerlo. Para que en este caso, en base a las dos presentaciones que les he mandado ahí de la forma de cómo se analiza una fuente de alimentación, pues ustedes puedan verificar cuáles son los cables, qué tipo de cables tienen, identifiquen qué tipo de fuente de poder tiene su computadora, para los que tengan la posibilidad, ¿verdad? Y si no, de igual forma, cuando nosotros ya estemos de forma presencial en el centro, pues vamos a hacer nuestras prácticas de mantenimiento. Solo que recuerden que para estas prácticas ustedes tienen que conseguir computador, ¿sí? O en su defecto solo la fuente de alimentación, pero la tienen que conseguir para darle mantenimiento, para revisarla, para testearla, para poder medir voltajes. Todo eso lo vamos a hacer en nuestras fuentes de alimentación. Pero una pregunta con respecto a eso. ¿La fuente de alimentación tiene que ser ATX o AT? No, no importa. Ahí no importa. Si ustedes consiguen una de aquellas viejitas que estaban en las computadoras antiguas, que puede ser AT, pues está bien que la lleven, no hay ningún problema. De igual forma, pues el mecanismo es muy similar. Lo que cambia, pues, como ya lo pudieron ustedes leer ahí, es que la AT, algunos de sus conectores, pues son diferentes y en este caso el interruptor, ¿va? Que la AT sí tiene su interruptor para encender y apagar. Ahora la ATX no, pero sí puede ser cualquiera de las dos, no hay problema. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay dudas, si no hay preguntas, pues para mí fue un gusto haber estado con ustedes en la noche del día de hoy. Voy a subir nuevamente esta clase ahí al Moodle, les va a aparecer hasta el final para que puedan volverla a ver, los que necesiten volverla a ver, y los que no estuvieron, pues para que la puedan ver, ¿verdad? Les sugiero que puedan realizar sus actividades, que se puedan poner al día, los que no están al día con todas sus actividades, que las puedan subir para que yo se las pueda calificar y al final pues estén cumpliendo con los contenidos que nosotros necesitamos evaluar y en este caso estudiar dentro de nuestro módulo de formación de la carrera técnico en reparación. Muy bien, entonces si no hay nada más que agregar, muchísimas gracias y cualquier cosa me pueden escribir a WhatsApp por las dudas o preguntas que tengan. Ok. Que tengan una feliz noche. Gracias igualmente. Feliz noche.